Bienvenidos a Repensar la Historia, un lugar para aprender y reflexionar sobre temas históricos. Soy Leo Historia y comenzamos. Qué bueno que nos acompañas en este nuestro episodio número 80, donde retomaremos nuestro tema del porfiriato. En esta ocasión te platicaré sobre la crisis de la dictadura de Porfirio Díaz, los aspectos del declive, los antecedentes de la Revolución Mexicana y que pues abarca la desigualdad social, económica, que esto se hacía cada vez más fuerte al grupo aristocrático y a los llamados científicos, como hemos venido relatando en episodios anteriores. Además, a lo largo de este régimen habían alcanzado una riqueza enorme. Pero antes de continuar, te invito a que te suscribas a nuestro canal en YouTube o bien síguenos y califícanos en Spotify, en iVoox, en Google Podcast. Y pues recuerda que con tus vistas, tus escuchas, likes, pues podremos seguir creando contenido. Entonces, sin más, vamos a empezar con la crisis del porfiriato. Bueno, pues durante el régimen del porfiriato, la lucha entre los grupos indígenas y el gobierno fue un continuo levantamiento agrario, diferenciándose por sus dimensiones regionales y el carácter político de sus demandas. La tierra siguió siendo un motor para los conflictos, pero al crear las etnias indígenas alianzas con otros sectores de la sociedad, elaboraron y propusieron proyectos de nación alternativos a los que el gobierno estaba negociando. Y esto, pues, en búsqueda de una democracia agraria. Digámoslo así, el primer conflicto que va a tener el porfiriato, la dictadura, va a ser con las rebeliones indígenas. Y aquí lo que te voy a relatar es una de esas primeras rebeliones o casos, vamos a ponerle así, que hubo durante el porfiriato. Entre las rebeliones indígenas podemos destacar dos casos. El primero son las ocurridas en las provincias más apartadas, habitadas por grupos étnicos con una fuerte identidad cultural. La segunda fueron las que tuvieron lugar en el centro, en donde la población no era mayoritaria y en donde había distintos estratos sociales y grupos de diferentes orígenes étnicos. Del primer caso podemos mencionar las rebeliones mayas ocurridas en Yucatán, los otziles y tetzales de Chiapas, los yaquis de Sonora y los coras y los huicholes de Nayarit. Del segundo caso, fueron los grupos campesinos que apoyaron a Díaz en el plan de Tuxtepec y que ahora se pronunciaban en contra del gobierno en rechazo de su política. Además, estas rebeliones se caracterizaron por aliarse con los movimientos políticos que se pugnaban por un pacto federal en contra del centralismo del régimen. Entonces, como ven, estos dos casos de las rebeliones indígenas pues nos marcaban básicamente pues un descontento con el gobierno de Porfiriato. Y de ahí, pues tratar de pelear la lucha agraria, que digamos que se resolvió en alguna parte o en parte mínima durante la Revolución Mexicana. Entonces, es una de las tareas que aún en nuestro presente queda pendiente. Otro aspecto de la crisis del porfiriato son las huelgas. A pesar que durante el porfiriato tuvo un avance significativo en la industria en lo que respecta a la economía, pues la situación del proletariado era muy horrenda, deplorable para tener una precisión más exacta en las palabras. Las dos huelgas más importantes que hubo durante el porfiriato fue en Cananea y Río Blanco. En la de huelga de Cananea, que ocurrió en junio de 1906, era una empresa minera que estaba en el estado de Sonora. Era de un propietario, Wilson Green, que tuvo amistad con el vicepresidente Ramón Corral y el cónsul estadounidense Guybrush. Nombre de la empresa, pues era Cananea Consolidated Company en Sonora, Estados Unidos, se ubicaba esta compañía. ¿Cuál era el descontento? ¿Por qué surgió esta huelga? Bueno, Green pagaba el doble a sus compatriotas que a los mexicanos. Además, serían puestos a cargo de los mayordomos quienes podrían hacer lo que quisieran con los obreros. Es decir, colocaban a la población estadounidense en vamos a ponerle así, en una esfera, un escalón alto en donde podían mandar a los mexicanos y obviamente pues estos se aprovechaban de los obreros.
Por otro lado, pues la paga no era igual, se le pagaba más a los obreros estadounidenses que a los mexicanos. ¿Qué se hizo? ¿Qué pasó con esta huelga? Bueno, Esteban Vaca Calderón y Manuel Diegues improvisaron un pliego petitorio en donde, ¿qué pedían? ¿Qué pedían los obreros de 1906? Bueno, primeramente, pues una declaración de huelga en donde ya no iban a trabajar. Recuerden, mis repensadores, que estamos en la época en donde los obreros, las luchas de los movimientos obreros comienzan a tomar forma. Desde Europa vienen ya estas ideas pugnadas por el socialismo, el anarquismo, socialismo utópico, ludismo, ¿no? Que ya vienen como esta oleada de movimientos y ya hay como un sentido de sí, podemos hacer una huelga. Entonces, ¿qué pedían? Sueldo mínimo de 5 pesos, igualdad entre mexicanos y extranjeros, y también pedían que se ocuparan 75% de mexicanos y 25% extranjeros. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? Bueno, Green acudió al gobernador Rafael Izabal mientras el cónsul difundió y deformó los acontecimientos en Arizona. Pidió al presidente Theodore Roosevelt, con aprobación de Izabal, al envío de tropas estadounidenses a México. ¿En qué acabó la huelga? Bueno, los mineros de Cananea no lograron sus propósitos pero formaron un precedente con los obreros y un descontento más con el gobierno porfiriato. Entonces, en este dato, te voy a regalar un dato, el general Díaz recomendó en un telegrama a Rafael Izabal que no aceptara la ayuda estadounidense, que ocupara todos los elementos mexicanos que tuviera. Como sabemos, el gobernador se adelantó a la recomendación del general y la tropa estadounidense acribilló a los mineros de Cananea. Entonces, híjole, este es un dato interesante en donde tenemos que repensar esta huelga o esta lucha. A veces hay que pelear por esos ideales, por esas injusticias, hay que combatirlas y que bueno, un antecedente de esto es la huelga de Cananea. Pero uno diría, bueno, después de Cananea, yo creo que con cuando acribillaron a los mineros, se paró el agua. Pero resulta que no, muchachos. Resulta que también en diciembre de 1906, 5 meses después, estalla otra huelga, está en una fábrica de textiles, pero esta estalló en varios estados, en Veracruz, Puebla, Tlaxcala y el Distrito Federal. El propietario era Harrington y el nombre de la empresa pues era Río Blanco. ¿El descontento qué era? Bueno, salarios injustos. Aquí, por ejemplo, se le pagaban a los hombres 75 centavos, mujeres entre 50 y 65 centavos y niños de 7 y 8 años de 20 a 25 centavos. También pedían derechos laborales, el pago con moneda corriente, no vales, puesto que esto lo aprovechaba la tienda de Víctor Garcín, un usurero francés, para cobrar alto y endeudar a las personas que compraban en esa tienda. Lo que nosotros habíamos comentado en algún episodio anterior, que es la tienda de Raya. Se apoyó a las empresas de Puebla y Tlaxcala, pues querían que se escucharan sus demandas. Desde Veracruz apoyaron con víveres mientras duraba la huelga. Y además dieron a conocer su pliego petitorio, que pues va más o menos en el sentido de la de Cananea. Aumento salarial, jornadas de 8 horas, descanso de mediodía los sábados, prohibición de trabajo a los niños menores de 14 años y desaparecer la tienda de Víctor García. Pero para tener algunos detalles sobre la huelga textil de Río Blanco, vamos con la siguiente narración. La mañana del 7 de enero de 1907, un importante número de trabajadores de la industria textil encabezó un motín en la fábrica de Río Blanco en Orizaba, Veracruz. La acción militar para contener la manifestación fue muy violenta y arrojó una gran cantidad de muertos y heridos. Además, se enmarcó en el proceso de decadencia del régimen de Porfirio Díaz y se consideró uno de los episodios más trascendentes de la lucha obrera en nuestro país. En aquel momento, la industria textil en México era una actividad económica bollante, pero los obreros padecían condiciones de trabajo muy desfavorables, salarios muy bajos, jornadas de hasta 16 horas, sin tiempo razonable para comer, trabajo infantil y la prohibición de la organización obrera. Esta situación había sido compartida durante mucho tiempo por los trabajadores de diversas industrias
por lo que entre 1881 y 1895 tuvieron lugar numerosos conflictos obrero-patronales. Sin embargo, hacia finales del periodo de Díaz, los problemas se agudizaron y entre 1905 y 1907 se alcanzó el punto máximo de huelgas registradas en el país. En 1906, obreros textiles de las fábricas de La Hormiga, San Antonio Abad y Santa Rosa en la Ciudad de México se habían declarado en huelga y consiguieron algunas mejoras en sus condiciones de trabajo. En diciembre del mismo año, más de 500 trabajadores de Puebla también buscaron alcanzar derechos laborales y se reunieron dando lugar a una gran movilización en la que participaron más de 6,000 obreros poblanos y 800 provenientes de Tlaxcala. Aunque los trabajadores les pidieron al presidente y al arzobispo de Puebla que fueran mediadores para resolver el conflicto, ambos se rehusaron a intervenir. Obvio, no iban a querer estar de mediador con el gobierno de Porfirio Díaz. La organización de los trabajadores de diversos puntos del país a través del Círculo de Obreros Libres posibilitó la unión gremial y los obreros de otras fábricas donaron víveres y una parte de su salario para apoyar a los que estaban en huelga. La respuesta a los propietarios de algunas fábricas de Veracruz, Distrito Federal, Estado de México, Querétaro y Guadalajara fue suspender labores dejando sin trabajo a unos 25,000 obreros, lo que agravó la situación. Fue entonces que los líderes obreros lograron entrevistarse con el presidente Díaz y el vicepresidente Ramón Corral, en una reunión que duró 2 horas y media. Aunque el panorama era alentador, pues los industriales manifestaron que estaban dispuestos a modificar las condiciones de trabajo, en los primeros días de enero de 1907 ya eran 93 las fábricas paralizadas y el descontento de trabajadores y patrones iba en aumento. El 4 de enero, la prensa publicó que se había llegado a un acuerdo y se dieron a conocer las nuevas prerrogativas, que tras ser aprobadas disminuirían la jornada laboral, reglamentarían los tiempos de comida y descansos y prohibirían el trabajo a niños menores de 7 años de edad. Con ello, se anunció que para el día 7 de enero todas las fábricas podrían reanudar sus labores, pero surgieron discrepancias entre los obreros y en una reunión celebrada en el Teatro Orosiza en Orizaba el 6 de enero, muchos trabajadores consideraron que las modificaciones planteadas no eran suficientes y se rehusaron a dar por terminada la huelga. La mañana del 7 de enero, algunos obreros se presentaron a trabajar en la fábrica de Río Blanco, pero otros quisieron evitarlo y se amotinaron. Intentaron prenderle fuego al inmueble, liberaron a algunos presos de la cárcel y cortaron algunos cables de energía eléctrica. Los policías rurales intervinieron y la violencia se extendió hacia la ciudad de Orizaba, donde algunos negocios fueron saqueados. Al día siguiente, más de 800 infantes y 60 rurales y 150 policías resguardaron la ciudad, con lo que algunos obreros volvieron al trabajo y la situación fue normalizando paulatinamente. Aunque muchos obreros intentaron escapar, se ha calculado que entre el 7 y el 9 de diciembre de más de 400 trabajadores fueron aprendidos y unos 200 fueron fusilados. También se fusiló a 10 militares acusados de haber apoyado a los amotinados. Y hacia finales del mes de enero se aprendió a unas 118 personas por participar en los saqueos. A pesar del terrible saldo, en abril el presidente Díaz le informó al Congreso de la Unión que el caso se resolvió con prontitud y energía y que el gobierno cumplió con su responsabilidad de mantener el orden público. Mm, ¿A qué nos suena? Tras la sangrienta represión de Río Blanco entre 1907 y 1910, volvieron a suscitarse algunos conflictos obrero-patronales. Sin embargo, la actitud intransigente de las autoridades hacia cualquier disturbio inhibió la organización laboral, aunque el descontento del sector obrero creció y se sumó a la crisis generalizada de los últimos años del régimen de Díaz. La Revolución Mexicana, poco tiempo después, modificaría por completo el panorama del país en todos los ámbitos. Y a partir de ahí, pues se dice después de las acciones ejecutadas por el gobierno del Porfiriato hacia las huelgas, Enrique Krill escribió a Robert Forster, embajador de México en Estados Unidos, lo siguiente: no hay peligro de una revolución que prospere en México. Veían con muy buen ojo cómo había resuelto Porfirio Díaz el conflicto con las huelgas. Él decía que no había problema en México, que no había ninguna insurgencia, que se había resuelto bien, que Díaz era un hombre fuerte. Y bueno, de todo esto quisiera como un poquito reflexionar antes de pasar a nuestro siguiente punto. Estas huelgas obviamente peleaban por ideales que ahora gozamos todos los trabajadores. Tenemos quizá un salario mínimo que
no alcanza todavía por las condiciones del trabajo que hay, la pobreza está en un índice muy alto. Sin embargo, volteando a ver hacia atrás, pues sí se ha avanzado. No estoy diciendo que estemos muy bien, pero luchas se han logrado. Y digamos que somos producto de esos beneficios por los cuales nuestros antepasados pelearon. Entonces, creo que quizás hay que repensar eso y obviamente siguiendo con esa lucha, con esa motivación de pelear por lo justo. En esta ocasión, en este día que estoy grabando, que es 9 de noviembre del 2022, pues ahorita en el estado, Baja California Sur, pues los maestros están haciendo una huelga, no hay clases desde hace 3 semanas. Entonces, una lucha justa. ¿Por qué? Porque hubo un gobernador que siendo candidato prometió algo que siendo gobernador no cumplió. ¿Y saben qué, muchachos? Para mala fortuna de los políticos, hay video. Pero bueno, estamos como a algunas amistades les he comentado, estamos en la época del posmodernismo y aunque haya evidencia, si yo digo que no es cierto, pues para mí no es cierto. Y bueno, coméntame qué opinas de esto. Voy a seguir porque si no me voy por otro tema. Y el siguiente punto es la entrevista a Díaz Krillman, la famosa entrevista a Díaz Krillman que siempre nos preguntan en cualquier examen de admisión o preguntas de historia. ¿Qué es esa dichosa entrevista a Díaz Krillman? Bueno, en enero de 1908, el presidente Porfirio Díaz concedió una entrevista al periodista de la revista neoyorquina Pearson Magazine, que el periodista llamado James Krillman le hizo estas preguntas. En el castillo de Chapultepec se realizó la entrevista. En ella, el general Díaz hizo declaraciones que provocaron la agitación política inusual en aquella época, pues mencionó la siguiente cosa. Si en la República llegase a surgir un partido de oposición, le mimaría como una bendición y no como un mal. Ese partido desarrollará poder, no para explotar, sino para dirigir. La cogería, le apoyaría, le aconsejaría, me consagraría en la inauguración feliz de un gobierno completamente democrático. Ay, muchachos, en este pasado, presente, presente, pasado, no puedo dejar de pensar que esta declaración de Porfirio Díaz se hace más presente en la actualidad. ¿Por qué? Bueno, Díaz sabía que no había alguna posición alguna. Básicamente está alardeando de que no había un partido tan fuerte en aquel momento que hiciera que pusiera a temblar los cimientos del porfiriato. Y por eso se jacta con James Greenman que, bueno, si aparece una oposición, yo le ayudaría, obviamente hasta la voy a aconsejar y para que haya una transición completamente democrática en el país. Vamos, igual, hace algunos días, pues el presidente actual dijo, bueno, miren, aquí están todos los candidatos de oposición. ¿Qué es esto, muchachos? Díganme si no se parecen estas actitudes. Y pues no es más que decir 2 más 2 es 4. Pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar el presente? Bueno, además, Díaz aseguraba que no volvería a reelegir, que no se volvería a reelegir para el siguiente periodo presidencial, aunque sus compañeros le insistieran de, o no, no, señor Porfirio Díaz, usted reelíjase, el país lo necesita. Pero esto causó que se despertase un interés político en toda la población que inició una manifestación de ideas y de aspiraciones sin ningún tipo de represión. Entonces, a partir de aquí, de esta declaración, se empezaron a mover las cosas o incluso adelantar cosas que ya se estaban ahí manejando, que se estaban quizás poniendo a funcionar en la cabeza, a tener ciertas pláticas en los cafés, en los bares, empezar a juntar a la gente. Este tipo de declaración, pues dijo, pues no, ya no va a haber represión, vamos a juntarnos, vamos a ver cómo podemos solucionar esto, porque problemas había. Y para atestiguar un poquito, ir más allá, parte de
de la entrevista, vamos con la siguiente narración. La entrevista concedida por el presidente Porfirio Díaz al periodista estadounidense James Krillman, publicada en marzo de 1908, fue el parteaguas que detonó la efervescencia política con miras a las elecciones de 1910. Publicada en el número de marzo de 1908 de la revista Pearson, bajo el título Presidente Díaz, Héroe de las Américas, ocupó 47 páginas de la edición y fue reproducida en México, en primera instancia y solo en fragmentos por el Imparcial el 3 de marzo y en las editoriales de Libería, El Diario del Hogar y La Patria de México de los días siguientes. Aunque buena parte de la entrevista era una amplia justificación de la dictadura, tres anuncios desataron las pasiones políticas de manera irreversible. En el primero, Díaz reconoció que los mexicanos estaban preparados para la democracia. He esperado pacientemente porque llegue el día en que el pueblo de la República Mexicana esté preparado para escoger y cambiar sus gobernantes en cada elección, sin peligro de revoluciones armadas. Creo que finalmente ese día ha llegado. En el segundo anuncio, su retiro de la vida política. Me retiraré cuando termine el presente periodo y no volveré a gobernar otra vez. Y el tercero, abrió las puertas para que la oposición dejara la clandestinidad y compitiera en el terreno de la ley. Doy la bienvenida a cualquier partido oposicionista en la República Mexicana. Si aparece, lo consideraré como una bendición y no como un mal. Las declaraciones de Díaz desataron la agitación política entre la élite porfirista y la clase media urbana. Reavivó la vieja pugna entre los grupos que apoyaban al general Bernardo Reyes y al grupo de los científicos encabezados por José Yves Limantour, y que, por entonces, se encontraba en la antesala del poder. Al tener a uno de sus miembros, Ramón Corral, en la vicepresidencia de la República, tanto reyistas como científicos interpretaron la entrevista desde su óptica y abrigaron esperanzas de llegar al poder, sucediendo al dictador, una vez que se retirara. La élite porfirista no pudo ver con claridad el contexto nacional y menospreció la conciencia política que se gestaba en la clase media, pues fue en este estrato social donde se desató la movilización social de 1910. A pesar de las tempranas declaraciones de Bernardo Reyes, un sinnúmero de simpatizantes de la clase media comenzó a organizarse para buscar, a mediano plazo, lanzarlo como candidato a la vicepresidencia. Como su rechazo definitivo, sus partidarios decepcionados se sumarían a la cruzada democrática de Francisco I. Madero. La entrevista a Díaz Krillman es quizá uno de los pasajes más enigmáticos de la biografía política de Porfirio Díaz. Frente al desarrollo de los acontecimientos posteriores, su importancia toma alturas insospechadas. Se convirtió en el catalizador de la efervescencia política con que culminó con el inicio de la Revolución Mexicana. En palabras de José López Portillo y Rojas, la conferencia Tillman apresuró el desencadenamiento de la tempestad que todos preveíamos. Y bueno, ahí tienes un poquito de lo que sucedió en la entrevista a Díaz Krillman, un pasaje importantísimo en la historia de México y que sin duda pues nos marca ahí un aspecto interesante, el cómo las palabras importan e impactan. Entonces, un recordatorio para nuestro presidente, que tenga cuidado, a lo mejor entre su ego no está viendo quizás a una posición, o bien no sabe que dentro de su grupo quizás se haya manejado ya una oposición sin que él lo sepa. Pero bueno, espejos que se parecen, tiempos muy raros, muy parecidos. No sé cómo tú lo ves, coméntame ahí en las redes sociales de Repensar la Historia. Bueno, ¿qué más pasó durante esta crisis en el porfiriato? ¿Qué otro le podemos sumar? Bueno, pues como mencionamos, había grupos clandestinos que eran opositores a Díaz. Y de esto vamos a platicar. En la agonía del siglo XIX y en la primera década del siglo XX en México aparecieron grupos políticos que posteriormente se transformarían en partidos y que se oponían al régimen porfiriano y las continuas reelecciones del dictador. La mayoría de estos grupos eran de facción liberal, que más tarde se pronunciarían por un antireeleccionismo. De estos grupos sobresalieron la Unión Católica de Obreros, el Partido Liberal Mexicano y el Partido Democrático o Antireeleccionista. Vamos a ir viendo cada uno de estos. El primero, la Unión Católica de Obreros, la UCO, por así llamarlo, era una organización que nació de los planteamientos del Papa León
XIII bajo el cristianismo social. Sus características eran las siguientes. Bueno, fue fundado en 1891, se oponía a la explotación del trabajador, su objetivo era convencer al dictador para que implementara una política gubernamental que favoreciera a los trabajadores. ¿Qué acciones quería llevar a cabo? Bueno, en 1904 postularon a Ramón Corral para que ocupara la presidencia de la República para competir con José Ives Levantur, quien estaba muy comprometido con los capitalistas, y Bernardo Reyes, al que no apoyaron por ser masón. ¿Qué logró este partido? Bueno, una influencia en los trabajadores que exigían una justa retribución por su trabajo, más otras prestaciones materiales. Digamos que este era como un partido merma del gobierno de Díaz. ¿Qué otro? Bueno, dijimos que el Partido Liberal Mexicano. Este empezó como un círculo liberal de Ponciano Arriaga, bajo la dirección de Camilo Arriaga, y sus características fueron las siguientes. Obviamente iba a ser opositor al régimen de Díaz y eran anticlericales. El objetivo era derrocar a Porfirio Díaz. ¿Qué lograron? Bueno, formaron una confederación de círculos liberales, realizando manifestaciones y expresaron su descontento contra el régimen. ¿Cómo acabó esto? Bueno, la policía los reprimió y sus líderes fueron encarcelados en la penitenciaría del estado, como la cárcel de Belén, las tinajas de San Juan de Ulúa o al destierro en Canadá, en San Antonio, en Texas o en San Luis, Missouri. Este partido se fundó en 1903 y fueron integrantes, pues, Ricardo, Enrique y Jesús Flores Magón, Juan Sarabia, Librado Rivera y Camilo Arriaga. En los periódicos, El Hijo del Aguizote, dirigido por Juan Sarabia, El Excelsior, dirigido por Santiago de la Hoz, Regeneración, dirigido por Ricardo Flores Magor, y El Diario del Hogar, dirigido por Filomeno Mata. Todos estos periódicos, pues manejados por esta oposición y obviamente con tinte de criticar al gobierno, criticar al porfiriato, ¿no? ¿Qué proponían? Bueno, un gobierno democrático, mejorar la educación y hacerla laica, en el trabajo de dar preferencia al mexicano antes que el extranjero, suprimir la reelección del presidente y de los gobernadores de los estados, eliminación del servicio militar obligatorio, la abolición a la censura de prensa, jornada de trabajo de 8 horas, salario mínimo de 1 peso, y hablando en pesos ya no en centavos, prohibición del empleo de niños, la abolición de las deudas de jornaleros, hablando de las tiendas de raya, la supresión de los jefes políticos y la protección de los indios. ¿Qué alcance tuvo estas propuestas? Bueno, sus propuestas fueron tomadas en cuenta por la población mexicana, que después muchas de ellas se quedarían plasmadas en la Constitución de 1917. Y bueno, había otro grupo, como un subgrupo del grupo, vamos a ponerle así, era el magonismo. Ya sé, ya sé. Oye, Leo, ¿y el antirreeleccionista? Espérame, ese lo vamos a dejar pendiente porque quiero ponerlo en las causas de la Revolución Mexicana. Entonces, ahí lo vamos a dejar como un punto pendiente para platicarte de ese partido. Sin embargo, quería pararme un poquito en el magonismo, porque de eso vamos a hablar a continuación. El movimiento liberal encabezado por Ricardo Flores Magón estaba integrado por un grupo de ideólogos y periodistas que habían manifestado su oposición al régimen porfirista antes de que lo hiciera Francisco y Madero. Sufrieron persecuciones y arrestos cuando fueron liberados. Se dirigieron a la región del oeste de Estados Unidos para reunir y preparar un movimiento armado contra Díaz, respaldado por fuerzas sindicalistas, socialistas y anarquistas estadounidenses. En septiembre de 1910, Ricardo Flores Magón declaró que no estaba de acuerdo con Madero, pues consideraba que éste no buscaba un verdadero cambio en la estructura social y política del país. Y aquí, repensadores, quiero hacer como una reflexión antes de pasar a la siguiente narración. Ricardo Flores Magón en este año 2022 aparece en los documentos oficiales del gobierno. Ah, vamos a ver qué tanto se retuerce Ricardo Flores Magón, quizás al ver este tipo de gobierno que hay en México en la actualidad. Ya sé, no tenemos una bola de cristal, no podemos hablar con los muertos, pero quizás con sus ideales podemos ver si empataría con lo que está sucediendo en la actualidad. Y bueno, vamos con ello. Vamos a comparar un poquito lo que era el movimiento de Madero y el movimiento de Ricardo Flores Magón. Llegaron al liberalismo por dos caminos diferentes, como lo eran sus propios orígenes. Uno había nacido en 1873 en Parras, Coahuila, y era el primogénito de una de las familias más ricas del país, y el otro, nacido en 1874, era originario
de San Antonio, el Oxitlán, Oaxaca, donde sus padres habían echado raíces después de la guerra contra el imperio. Francisco I. Madero estudió en Francia y Estados Unidos, lugares donde conoció los aires del liberalismo político de finales del siglo XIX. Ricardo Flores Magón ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria y entre las aguas del positivismo porfiriano navegó su liberalismo como herencia familiar. Su padre combatió con los liberales durante la Guerra de Reforma, con los republicanos frente a la intervención francesa y al imperio de Maximiliano, y finalmente se sumó a la Revolución de Tuxtepec que llevó a Porfirio Díaz al poder en 1876. La amistad con Camilo Arriaga, hijo de Ponciano Arriaga, uno de los principales liberales de la generación de la Reforma, permitió a Flores Magón adentrarse a la literatura política, liberal, social y anarquista. Al doblar el siglo, aún sin conocerse, Flores Magón y Madero compartían una idea en común: la oposición contra el régimen de Porfirio Díaz. El oaxaqueño comenzó su crítica al sistema político porfirista. En 1900, a través de un periódico que con el tiempo se convertiría en bastión opositor de generación, Madero lo hizo en 1904 participando en la campaña local de Coahuila, postulando a un candidato opositor al candidato oficial para la gobernatura del estado. Y al igual que Flores Magón, se valió de la palabra escrita para su primer despertar, la conciencia cívica, y fundó en San Pedro de las Colonias Coahuila el periódico El Demócrata. En 1900 comenzó a circular el periódico de oposición. Ambos iniciaban la oposición contra la dictadura desde la trinchera de las ideas liberales, es decir, la recuperación de los derechos políticos, elecciones libres, candidaturas independientes y no imposición. Los nombres de ambos periódicos resultan los demás elocuentes. Curiosamente, en ellos asomaba el futuro desencuentro. Flores Magón proponía una regeneración de la patria y de las instituciones. Madero, por su parte, elegiría el camino de las leyes y de las instituciones como fórmula para instaurar la democracia y transformar la realidad del país asolado por la dictadura. Regeneración y democracia. Dos visiones hacia un mismo fin, que terminaron enfrentadas entre sí. Por su origen, por su formación intelectual y por su visión a la realidad mexicana, Madero y Flores Magón difícilmente podrían haber encontrado un punto de comunión en su lucha. No obstante, que los dos se oponían a la dictadura porfirista, no llegaron a ponerse de acuerdo. Solo en algunas cartas que cruzaron en los primeros meses de 1905 mantuvieron un tono cordial. Después dejaron de escribirse. Y lo que sabía uno del otro era por terceras personas, por comentarios que se vertían en su vasta correspondencia o a través de sus opiniones políticas publicadas en los periódicos de oposición que circulaban en los primeros años del siglo XX. A principios de 1905, Ricardo Flores Magón se encontraba en Estados Unidos desde 1904, en donde había tenido que huir perseguido por la represión porfirista. Su estancia en San Luis, Missouri, San Antonio, Texas y otras ciudades importantes fue por demás un calvario ante la escasez de recursos económicos. Los Flores Magón y otros partidarios apenas sobrevivían. Madero decidió apoyar al político oaxaqueño y pagó por adelantado una serie de suscripciones anuales de regeneración y además ofreció su ayuda desinteresada porque consideraba que perseguían la misma causa. Por entonces, Madero se encontraba imbuido por la pasión de los trabajos electorales que desarrollaba en la campaña de Coahuila. De ahí que entregó sus miramientos, su ayuda a Flores Magón. Al final de una carta dirigida al político oaxaqueño con gran optimismo por la causa liberal que aparentemente los dos defendían, Madero escribió: creemos que su regeneración tendrá que conocer las regeneraciones de la patria, inflamando a los mexicanos de noble indignación contra sus tiranos. Y bueno, así como en toda la historia de México, han surgido dos grupos que al parecer tenían el mismo fin, pero no el mismo modo. ¿Qué habría sido de México de ponernos de acuerdo? ¿Qué habría sido de nuestro presente cuando estos proyectos que al parecer persiguen un mismo fin, pero aplican el modo distinto, se pusieran de acuerdo? México estaría en otra onda. La apertura del diálogo creo que es algo que aún nos falta trabajar como nación, como personas. Ok, bueno, pues estas son algunas de las causas de la crisis del porfiriato. Coméntame, me voy a dejar de tarea para el siguiente episodio, comentarte un poquito más sobre el magonismo, sobre el proyecto de Madero. Y obviamente, pues también vamos a hacer un episodio ahí especial de las fiestas del primer centenario,
que eso también enmarca como la fiesta, la gran fiesta de Porfirio Díaz, que después, 2 meses después, se va a transformar en el arranque de la Revolución Mexicana. Y pues como estamos en el mes de noviembre, posiblemente esto lo veamos con más detenimiento. Así que no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, de Repensar la Historia. Estoy atento a tus comentarios. Gracias por su apoyo. La página de Instagram ya no la podemos recuperar. Ya la suplantación de identidad, ya prácticamente los seguidores que estaban ahí, pues algún contacto de Instagram, no quiero equivocarme en su nombre, nos ayudó y nos mencionó quién es, para que pues tengan cuidado ahí mis antiguos seguidores. Esa persona no soy yo, que ahora se hace llamar, ahora verán, me estoy poniendo aquí las cositas. Ajá, se hace llamar Nikki Ales. Entonces, esa persona llamada Nikki Ales, bueno, se quedó con mis seguidores y pues ahí trata como de extorsionar a todas aquellas personas que estaban confiando en el contenido. Ya nos trasladamos, poco a poco estamos subiendo el contenido pendiente que teníamos en la otra cuenta, entonces gracias por su apoyo, vamos muy, muy, muy bien. También se van sumando otros nuevos que no teníamos en el radar y que, bueno, ahí estamos creciendo. También sígueme en las redes sociales de TikTok, ahí estoy subiendo algunos videos quizás con humor para repasar tu examen, aunque te acuerdes de algo, si es que eres un estudiante o bien, pues para que te acuerdes de tus clases de historia. Bueno, pues sin más, pues me despido y recuerda, siempre se puede aprender algo del pasado. Soy Lo Historia y nos estamos viendo y escuchando en otro episodio.